Shalom, hermanos. Nuevamente con ustedes la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel. Como siempre, a través de este canal, Tiempos Apocalípticos, desde Uruguay hacia todo el mundo, hacia todas aquellas personas que necesitan del alimento para el alma, como lo es la palabra de Dios. Saludo a todas aquellas personas que están siguiendo estos temas. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios a la dirección del email que siempre aparece en pantalla, como así también los pueden dejar en la caja de comentarios debajo del video. Todos estos temas también los pueden encontrar en la plataforma de Facebook como Tiempos Apocalípticos y en la plataforma de Telegram me ubican con el nombre Tiempos Apocalípticos 2022. Desde ya, muchas gracias a todos. En el Shabbat de hoy corresponde seguir con el estudio de la Torá, analizando en esta ocasión la parashá número 4, Va-Erá, que significa Él apareció, porque vamos a ver en el transcurso de la descripción que uno de los personajes que visitó a Abraham era el ángel de Dios. Esta porción de la escritura la encontramos en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Es una parashá que contiene muchos e importantes temas y, como siempre, vamos a analizar algunos pasajes. Y el resto se los dejo como tarea para ustedes durante toda la semana. Comenzando entonces con la lectura de la parashá, nos encontramos que el capítulo 18 se titula Promesa del nacimiento de Isaac. El versículo 1 nos dice que el Padre Eterno se le apareció a Abraham cuando éste se encontraba sentado a la puerta de su tienda en la zona del encinar de Mamre. ¿Qué es un encinar? Un encinar es un bosque de encinas, que son árboles robustos y muy frondosos, cuyos troncos llegan a tener hasta 8 metros de circunferencia y alcanzan una altura de hasta 15 metros, y que hasta el día de hoy se encuentran en esa región, en Mamre. Mamre estaba en la zona de la actual Hebrón, localidad palestina situada en Cisjordania, a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. A la sombra de esos árboles se encontraba entonces Abraham, cuando en determinado momento alzó sus ojos y vio que llegaban 3 varones a su tienda. Él sale corriendo a recibirlos y se postró en tierra saludándolos, porque sabía que estos hombres, estos seres, eran enviados de Dios y le traían algún mensaje muy importante. Inmediatamente hace traer agua para lavarles los pies mientras descansan recostados debajo de un árbol. Aquí les voy a explicar el porqué de esa costumbre de lavar los pies a quienes llegaban a una tienda. Porque no le podemos llamar casa tal como conocemos en la actualidad, por la sencilla razón que en esas épocas bíblicas se acostumbraba a armar tiendas en el desierto. Costumbres que hasta ahora existen porque los lugareños, por ejemplo los beduinos, cuando se trasladan de un lugar a otro en caravanas de camellos,
Llegado un momento, tienen que descansar del largo viaje por el desierto y arman entonces sus tiendas de lonas. Allí permanecen por algunos días y luego retoman el viaje con la caravana. Muchas veces, para entender lo que se describe en la Torá, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural de Medio Oriente en esa época. En esos tiempos bíblicos, los caminos eran polvorientos, y más si se tenía que atravesar el desierto. El calzado que se usaba era la sandalia, por lo tanto los viajeros llegaban con los pies sucios y muy cansados. Por esta razón, para dar la bienvenida a un viajero y mostrarle hospitalidad, a veces era el propio anfitrión, es decir, el dueño de casa, el que traía un recipiente con agua y lavaba los pies de la persona que había llegado. Lo hacía como una demostración de humildad y afecto hacia esa persona. Otras veces, si el anfitrión era una persona que estaba en muy buena posición económica, le ordenaba a los esclavos que hicieran esa tarea del lavado de pies. Y aquí no tenemos que confundir esa costumbre con los rituales de lavados de pies que se hacen actualmente en muchas congregaciones y que lo hacen como una ordenanza. Pero si vamos a las Sagradas Escrituras, en ningún lugar de la misma se exige que se practique el lavado de pies como ritual. Fue un invento de los líderes religiosos, como tantos otros inventos o exigencias que implantaron. Pueden decir, sí, pero el Mashiach lo hizo con sus apóstoles. Sí, lo hizo destacando su humildad interior para enseñarnos la lección del servicio desinteresado, pero no lo hizo como ritual. Más bien, lo hizo como símbolo de hospitalidad y bienvenida a la casa de su Padre, al reino de Dios. Pero, reitero, no lo dejó como exigencia a sus apóstoles o seguidores. Luego de esta bienvenida, Abraham le ordena a su esposa Sara que amase pan mientras que él toma un becerro tierno, es decir, un ternerito, y se lo da al criado para que lo prepare y organiza entonces una comida a la sombra de los árboles para agasajar a los viajeros. Así llegamos entonces al versículo 9, cuando uno de los visitantes le pregunta a Abraham por la esposa, ¿dónde está? A lo que Abraham les responde que está ahí en la tienda. Entonces, uno de los viajeros le dice a Abraham que Sara va a tener un hijo. Por supuesto que Sara escuchó la conversación porque estaba ahí cerca de la puerta de la tienda. Y Sara se rió para sí, porque pensó que tanto ella como Abraham eran ya de edad avanzada, eran personas muy ancianas como para tener hijos. Pero el personaje visitante, al darse cuenta que Sara se había reído, le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y este pasaje nos deja una lección muy importante. Muchas veces los seres humanos elaboramos proyectos y llega un momento en que nuestros objetivos no se cumplen por diferentes razones. Analizamos con mente humana una y otra vez y no encontramos la salida, no encontramos la solución, porque nuestra mente humana es muy limitada en ciertos aspectos. Y hay circunstancias en la vida en que tenemos que tener fe
y confiar en la guía del Padre Eterno. Aquello que para nosotros es imposible, siempre que sea para nuestro bien, si pedimos la guía del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, la solución va a aparecer, digamos que milagrosamente. En la Torá nos vamos a encontrar con muchísimos ejemplos de personajes que no abandonaron su fe en el eterno Dios y la solución a sus problemas apareció de repente de la forma que ni se esperaba, pensando con mente humana. Dios no abandona a sus hijos. Seguimos leyendo y nos encontramos ahora con el pasaje que va desde el versículo 16 al 33. Aquí, uno de esos seres, que era el ángel de Dios, mirando hacia el lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham que el pecado de esas ciudades se había agravado a tal extremo que Dios les había encomendado la misión de descender y consumir con fuego ese lugar. Abraham trata de interceder y le pregunta al ángel: ¿destruirás también al justo con el impío? Recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo con su familia allí en Sodoma, y es por esta razón que Abraham hizo esta pregunta, porque su intención era que su sobrino se salvara junto con su familia. El enviado de Dios le responde que jamás el justo será tratado como el impío, y con esa promesa se marchan los tres de ese lugar. En el capítulo 19 se describe la llegada de los ángeles a Sodoma, y allí encuentran a Lot sentado a la puerta de su casa, que también era la puerta o entrada a la ciudad. Según la costumbre de la época, el hecho de estar sentado a la puerta de una ciudad indicaba que aquella persona ocupaba un cargo importante en ese lugar. Los visitantes llegan, Lot los recibe como era la costumbre, los invita a pasar a la casa, se hace el lavado de pies y luego le ordena a su esposa que amase pan sin levadura. Este detalle nos indica la fecha en que ocurrió este hecho, que era la semana de Pascua, porque en esos días la Torá nos indica que hay que consumir los panes sin levadura. Si sería grande en extremo el pecado, la maldad de aquella ciudad, que los habitantes de ese lugar rodearon la casa de Lot y le pidieron que sacara afuera a los hombres que habían venido como visitantes porque querían conocerlos. Lot, sabiendo la maldad, el degeneramiento que se proponían hacer con aquellos hombres, trata de negociar y les hace una propuesta. Les dice que él tiene 2 hijas que no han conocido varón y que se las entrega a ellos y que hagan con ellas lo bien que les pareciera, a cambio de impedir que abusaran con los hombres que habían llegado a su casa. Esto nos indica que el grado de depravación era tal en aquella ciudad que hasta había influido en la manera de pensar de Lot, a tal punto de querer entregar a sus hijas. Ellos no aceptan la propuesta y se genera allí un momento de gran violencia y le quieren derribar la puerta de la casa a Lot. En determinado momento, los varones que habían llegado a la casa de Lot estiran la mano, meten a Lot en la casa y cierran la puerta, no sin antes herir con ceguera
a los que estaban allí queriendo derrumbar la puerta. Esto hizo que ellos se fatigaran buscando dónde estaba la puerta. Entonces los varones visitantes dijeron a Lot que Dios les había enviado para destruir ese lugar. Por lo tanto, tenían que sacar a su familia de allí. Por lo que nos dice el relato en la Torá, se ve que Lot no tenía mucha prisa por salir de allí y les comunica a sus futuros yernos la propuesta, pero estos se burlaron de él y no aceptaron salir de allí. Al amanecer, los ángeles toman de las manos por la fuerza a Lot, su mujer y sus hijas y los sacan de la casa y les ordenan a Lot: escapa por tu vida, no mires atrás y no te detengas en toda esta llanura hasta llegar al monte. Lot decide irse a una pequeña ciudad llamada Zoar, que estaba cerca y no al monte. En ese momento, Dios hace llover azufre y fuego, destruyendo así a Sodoma y Gomorra. Al llegar a la ciudad de Zoar, la mujer de Lot, que iba a sus espaldas, mira hacia atrás y se volvió estatua de sal. Este mirar atrás de la esposa de Lot nos indica el gran apego a las cosas materiales, tal cual es lo que sucede en los tiempos actuales, en que personas que se dicen creyentes, llegado un momento en que Dios les avisa de algún peligro, prefieren seguir apegados a las costumbres mundanas y no escuchan la voz de Dios. Por eso le sucede como a la esposa de Lot. Quedan como estatuas, es decir, quedan estancadas en sus vidas. No abren su mente, no despiertan, no evolucionan. Siguen dando oído a esas viejas estructuras de doctrinas inventadas por los hombres, que no son más que fábulas, mentiras, y que han tenido engañada y ciega espiritualmente a la humanidad por cientos de años. Continuando con el relato del capítulo 19, allí se nos describe lo que sucedió con las hijas de Lot cuando llegaron a ese nuevo lugar. Y la decisión que ellas tomaron nos hacen ver entre líneas, digamos, que Lot no había instruido a sus hijas como lo ordenaba el Padre Eterno, sino que fueron criadas conforme a las costumbres mundanas de aquellos lugares. Al ver que en aquel lugar donde fueron no quedaban varones y deseando tener descendencia, embriagaron a su padre cometiendo incesto, ya que esto era un comportamiento muy común allá en Sodoma donde vivían. Pero ignoraban que el incesto trae maldición. El resultado fue que la hija mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, que fue el padre de los moabitas. Y la menor fue la que dio a luz a Amón, quien fue el padre de los amonitas. Ambas descendencias que conforman algunos de los países vecinos de Israel, hasta el día de hoy están bajo maldición de Dios y son sus enemigos. En el capítulo 20 y 21 volvemos al escenario donde vivía Abraham. Yo les pido, hermanos, que ustedes lean estos capítulos porque son extensos y contienen muchísima información y enseñanza. Llega el momento entonces en que el eterno Dios se acuerda de Sara, quien concibe y da a luz a su hijo Isaac. El niño fue circuncidado tal como Dios lo había mandado y cuando creció, he aquí que Ismael,
el hijo de Abraham con la egipcia Agar se burlaba de él. Entonces Sara le pide a Abraham que eche al desierto a la criada junto con su hijo Ismael. Esto no le pareció lo más correcto a Abraham, pero la voz de Dios le dijo que obedeciera a Sara y que los despidiera al desierto, porque en Isaac estaría llamada la descendencia, aunque para Ismael también el eterno Dios también tenía preparada una gran bendición, haciendo de él una gran nación que actualmente son todos los países árabes. La parashá termina en el capítulo 22 con el relato de la prueba que Dios le hace a Abraham, ordenándole que sacrifique a su único hijo Isaac en holocausto para probar así su obediencia a Dios. Abraham toma a su hijo y lo lleva al monte Moriah, y en el momento en que está por sacrificarlo, el Eterno Padre detiene su mano por medio de un ángel y le confirma el pacto que había establecido con él, diciéndole que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, y en su simiente serían muy bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto nos muestra la obediencia de Abraham hasta en aquellas cosas que para la mente humana pareciera tan fuera de lugar. Pero solo Dios sabe cómo va a solucionar determinados problemas, porque muchas veces el ser humano quiere tomar sus propias decisiones, sus propios caminos. Pero ya lo dice la Escritura en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En lo que se refiere a la Haftará, les voy a dejar como tarea que lean en la Torá, en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versículos 1 a 37. Allí también nos vamos a encontrar con grandes milagros que hizo el Eterno como consecuencia de la obediencia de sus siervos. Tal fue el caso de la viuda que clamó al profeta Elías porque tenía serios problemas económicos y cómo le fue solucionado con la intervención de la mano del Eterno por medio de este profeta. También allí se relata el caso del hijo de la Sunamita, que había muerto repentinamente, y su madre también clamó a Dios, y vino el profeta y oró a Dios, y éste le devolvió la vida al niño. Todos estos ejemplos nos están indicando que no solo hay que ser obedientes, sino que también no hay que perder la fe en nuestro Padre Celestial en ningún momento. Y para finalizar el comentario de esta parashá, nos vamos al Nuevo Pacto, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versículos 26 a 37. Allí los fariseos le hacen una pregunta al Mashiach Jesucristo de cuándo vendría el reino de Dios. Y el Mashiach le responde que así como fue en los días de Noé, que la maldad estaba en su grado máximo, como así también sucedió en los días de Lot con Sodoma y Gomorra, así también sucederá cuando en el mundo se estén dando estas situaciones de maldad, de violencia, de degeneramiento, como actualmente está aconteciendo. En esos momentos será la venida del Mashiach, aunque la fecha exacta nadie lo sabe,
solo el Padre Celestial. Hermanos, a estar atentos entonces a todo lo que está sucediendo en el mundo y a seguir firmes en nuestra fe, en los caminos de la enseñanza que nos dejó el Mashiach, Yeshua HaMashiach o Jesucristo, y no dejarnos influenciar por las costumbres mundanas. A todo aquel que le obedece, Dios promete, como en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también nos promete, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Terminamos así la reflexión de esta parashá. A ustedes le queda bastante tarea para esta semana. Compartan este video y suscríbanse, que es en forma gratuita. No olviden dar su like, porque es la forma de que estos videos sean recomendados. Gracias por escuchar el mensaje y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.